Muy buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos, bienvenidas a la octava clase de lenguaje. Estamos haciendo el ejercicio de recordar. ¿Qué aprendimos la clase pasada y cómo lo aprendimos? ¿Se acuerda? Bueno, si hace memoria, aprendimos lo que es la publicidad y algunas estrategias de persuasión y recursos lingüísticos y no lingüísticos que se utilizan para convencer o persuadir. Todo esto en el contexto del texto argumentativo, que es el que estamos estudiando principalmente. Y lo aprendimos a través del análisis de dos afiches publicitarios, ¿se acuerda? Eso fue con la guía número 11. Esta clase dice relación con la guía 12. Así como la clase pasada trabajamos con afiches publicitarios, la clase de hoy vamos a trabajar con afiches propagandísticos. Entonces necesitamos saber qué es la propaganda. Bueno, es el ámbito de la comunicación masiva, o sea, de los medios de comunicación masiva, que tiene como finalidad influir en la actitud de una comunidad respecto a un tema. Puede ser un tema político, alguna causa social o alguna posición determinada. Y busca que los destinatarios o los receptores adhieran a estas ideas o proyectos de carácter social, político, cultural o ambiental. Entonces, al igual que la publicidad, busca convencer o persuadir, pero ya no de adquirir un bien o servicio o un producto como lo hacía la publicidad, sino más bien de lograr una adhesión, ¿ya? Generalmente ideológica. Nuestro objetivo en la clase de hoy es analizar y comparar afiches de propaganda de un mismo tema. Esto lo vamos a hacer a través de la guía. Yo ya les comentaba que era la guía número 12. Y en ella hay unas preguntas de los modos de razonamiento. Así que vamos a estudiarlos. Los modos de razonamiento son esquemas mentales por los que se decide el emisor de un texto argumentativo. En este caso los vamos a ver en la propaganda, pero esto aplica para cualquier texto argumentativo y sirve para relacionar o vincular la tesis con los argumentos que la respaldan. Entonces es la forma en que el emisor relaciona la tesis con los argumentos. Y hay distintos tipos de modos de razonamiento y los que vamos a ver son los que aparecen en el texto del ministerio, que son generalización, razonamiento por causa, razonamiento por signos, criterios de autoridad y razonamiento por analogía. Los cuadritos que aquí aparecen están sacados textual de su libro, de la página 149 del texto del estudiante. Veamos primero entonces la generalización. En la generalización, a partir de varios casos de la vida real que son similares, se establece una tesis general que se fundamenta en las características que tienen en común esos casos. ¿Ya? Veamos el ejemplo, que es lo que está a la derecha como en tono celeste. Dice, en los 90 el conflicto de los Balcanes no pudo ser solucionado con la mediación internacional. Algo similar ocurre con algunos de los conflictos de Oriente Medio y Próximo. Por lo tanto, o probablemente, esto que está en cursiva está agregado después, los conflictos locales sobrepasan a los organismos internacionales. Y esta última oración, que está en azul, en celeste, corresponde a la tesis. Entonces, esta tesis se afirma, ¿por qué? Por dos casos puntuales, ¿ya? Se está generalizando a través de esos dos casos puntuales. El razonamiento por causa, en él se establece una relación causal, o sea, de causa y efecto, entre dos hechos, afirmando que las razones son la causa de lo que se afirma en la tesis. Veámoslo con un ejemplo para que se entienda mejor. Esa región vive un profundo conflicto bélico. La población civil está sufriendo las consecuencias. Por lo tanto, probablemente, y esta es la tesis, los afectados migrarán a Europa y Latinoamérica. O sea, esta tesis se establece como una consecuencia del conflicto bélico que ocurre. Veamos los otros tres que nos quedan. Primero, el razonamiento por signos.
también llamado razonamiento sintomático, o sea, de síntomas. Permite llegar a una tesis o conclusión gracias a la presentación de signos, señales o síntomas que la confirman. Es parecida al razonamiento causal o por causa que vimos recién, pero la relación entre la tesis y los argumentos no es tan directa, ¿ya? Porque los argumentos no serían una causa, sino síntomas. Veamos el ejemplo. Los gobiernos chilenos han acogido históricamente a refugiados de varios conflictos bélicos, de la Guerra Civil Española, del conflicto palestino y recientemente de la guerra en Siria. Por lo tanto, probablemente Chile es sensible con la crisis humanitaria de los refugiados. Esa sería nuestra tesis. Veamos el criterio de autoridad. En él la tesis se sustenta en la opinión de una autoridad o un experto en la materia, o sea, en el tema que se está hablando. Es decir, en el juicio de un experto o de una institución reconocida. En la columna La inmigración en Chile, del problema a la oportunidad, es posible reconocer este tipo de argumentos. Veamos un ejemplo. El secretario de la ONU señaló que debemos considerar que los migrantes son, ante todo, seres humanos con derechos humanos y no se les puede considerar únicamente como agentes de desarrollo económico. Por lo tanto, todo Estado debe resguardar los derechos básicos de los migrantes, como acceso a la salud y a la educación. Esa es la tesis. Entonces aquí se está citando, ¿cierto?, unos dichos del secretario de la ONU que vendría a ser la autoridad o el experto en el tema de derechos humanos y migración. Y finalmente tenemos el razonamiento por analogía. Se fundamenta la tesis comparando dos conceptos o situaciones diferentes, pero que poseen atributos semejantes, lo que permite inferir ciertas conclusiones si se considera que lo que es aplicable para una situación también lo es para otra. O sea, se extrapola lo que se puede aplicar en una situación en otra, entonces se hace una analogía o comparación. Veamos el ejemplo. A mediados del siglo XX, los afroamericanos de Estados Unidos debieron generar un movimiento civil a favor de sus derechos para cambiar la Constitución. Por lo tanto, probablemente los migrantes radicados en Estados Unidos deben organizarse si quieren generar un cambio en la legislación de este país. Esa sería la tesis, ¿cierto? Los migrantes de Estados Unidos deberían organizarse porque en el pasado así fue y se lograron resultados, ¿cierto? Entonces se está comparando. Hay que tener mucho cuidado con ciertos modos de razonamiento porque pueden convertirse en falacias o en errores argumentativos, ¿ya? Por ejemplo, eso ocurre con el razonamiento por generalización. Es muy fácil que una generalización sea apresurada, o sea que por unos cuantos casos saquemos una conclusión muy rápidamente, ¿ya? Con la analogía pasa algo parecido. Entonces en pantalla usted tiene la guía de aprendizaje número 12, de lenguaje por supuesto, que es la que va a trabajar la clase de hoy y que como siempre está disponible en la página web del establecimiento. Esta guía tiene 3 ítems que giran en torno a una actividad que es de análisis comparativo de propagandas, como les comentaba ya con el objetivo. El primer ítem dice: busca en internet y selecciona 2 afiches propagandísticos referentes a un mismo tema. Considera lo siguiente, muy importante, estas 4 características, que traten un asunto vinculado a la ciudadanía o al trabajo, que es el tema de la unidad, ¿cierto? Como por ejemplo, la violencia contra la mujer, el alcohol y las drogas, las candidaturas políticas, el medio ambiente, los derechos sobre diversidad, los derechos de la mujer, las condiciones laborales, la justicia social o cualquier otro tema que a usted se le ocurra que tenga que ver con esto. Pueden ser afiches nacionales o latinoamericanos, ¿ya? Lo importante es que estén en español. Es importante también que contengan tanto imagen o imágenes como texto. ¿Ya? Hay muchos afiches que a veces son solo imagen. La idea es que los que usted busque, los que seleccione, tengan ambas cosas. Y que adjunte los afiches a la guía impresos, ¿cierto? Los puede recortar procurando que sean legibles, o sea que todo se pueda ver claramente y se pueda leer.
O bien, si no puede adjuntarlos porque no tiene cómo imprimir, puede escribir el link de la imagen en la guía, ¿ya? A veces los links son demasiado largos, entonces ahí yo les pongo una página que les sirve para acortarlo, ¿ya? Donde solo tiene que pegar el link y le va a dar automáticamente el link acortado que usted tiene que copiar y pegarlo en su guía, o bien escribirlo si es que lo hace a mano. Entonces, pasando al segundo punto, ya tiene que comparar estos afiches a partir de los criterios que se presentan a continuación. Hay dos maneras en que puede hacerlo. Puede realizar un cuadro comparativo donde ponga afiche 1 y el link, por supuesto, y afiche 2 y hacia abajo los criterios y va rellenando los cuadritos, ¿cierto? O bien puedes redactar la comparación escrita en párrafos ordenados por subtítulos y que cada subtítulo sea uno de estos criterios. Y ahí ponga en el afiche 1 pasa esto, mientras que en el afiche 2 pasa esto otro, ¿ya? Estos son los criterios. Primero, el emisor del afiche. Generalmente no es una pura persona, sino que es una institución, una entidad, un gobierno, una fundación, y a veces aparece en el afiche y hay otras veces que no, ¿ya? Entonces, si no aparece, usted tiene que investigar, probablemente desde la página donde encuentre el afiche, le va a dar esa información, ¿ya? Ah, se me olvidaba, como recomendación al momento de buscar en Google, por ejemplo, en imágenes, puede poner, una vez que seleccione el tema, puede poner campaña, no sé, el tema, si es la violencia contra la mujer, por ejemplo, campaña contra la violencia hacia la mujer, o propaganda sobre violencia hacia la mujer, ¿ya? Y con eso le va a aparecer los afiches. Bueno, entonces, los criterios, el emisor, dijimos. En segundo lugar, las ideas, valores, actitudes o comportamientos que se promueven en los afiches. Recordemos que su objetivo es persuadir o convencer, ¿cierto? Lograr la adherencia de un emisor, pero con ¿qué es lo que estamos promoviendo, ya? ¿Qué idea, qué valor, qué actitud, qué comportamiento? Luego, los propósitos explícitos e implícitos de los afiches, los argumentos proporcionados para sostener la idea promovida, el punto de vista sobre el tema, las estrategias de persuasión o disuasión usadas, los recursos lingüísticos y no lingüísticos empleados y el modo o modos de razonamiento utilizados, de acuerdo a los 5 que vimos hoy, ¿ya? Identificarlo. Es muy importante que desarrolle su respuesta en profundidad, ¿ya? Que explique por qué usted dice que ese es el modo de razonamiento utilizado, por ejemplo, ¿ya? O por qué esa idea se promueve, en qué usted puede observarlo, ¿ya? Que cada punto sea bien desarrollado, no solo mencionar la respuesta. Y finalmente, de acuerdo a esta comparación que realizamos, ya sea escrita o en un diagrama o en un cuadro, respondemos estas dos preguntas. ¿Qué conclusiones puedes sacar respecto a las afiches que comparaste? Y de acuerdo a tu perspectiva, ¿cuál afiche cumple mejor con su propósito y por qué? Eso es la guía básicamente. Como siempre, si tiene cualquier duda sobre ella, puede hacerla llegar al correo apoyopedagógico.lmr@gmail.com y yo le voy a responder lo más rápido que pueda y le voy a explicar lo que sea que usted necesite entender mejor. En pantalla vemos dos propagandas sobre un mismo tema, ¿ya? Que podría usted elegirlas, pero obviamente ya no va a poder porque son el ejemplo. El tema en este caso es el plebiscito, ¿cierto? Que se iba a hacer en abril, pero que por el tema de la pandemia no se pudo hacer, pero que en algún minuto se va a realizar de todas maneras. Y uno es el afiche del apruebo y otro es el afiche del rechazo. Entonces, por ejemplo, podría decir que en el caso del afiche del rechazo puede mencionar dentro de los recursos el uso de oración o de fórmula imperativa, ¿cierto? En el muévete y en el rechaza, ¿sí? En el otro caso, el de la izquierda del apruebo, puede hacer uso del personaje de Harold, ¿cierto? De este meme famoso.
también del hashtag que está como muy de moda, ¿cierto? Que apela más como a eso, entonces podríamos decir que se dirige más a un público juvenil, ¿cierto? Y así, pues, en el caso de la derecha está el emisor, que es el Partido Republicano, en el caso de la izquierda no está, pero de acuerdo a la investigación que yo hice, es del Partido Demócrata Cristiano, ¿cierto? De la DC. Y así se va analizando, ¿cierto? Más ordenadamente. Yo ahora solo estoy comentando porque la clase pasada hicimos algo muy parecido con la publicidad y ahí lo desarrollamos en mayor detalle. Aquí otro ejemplo con respecto al mismo tema. Bueno, en el caso anterior los ejemplos eran del mismo tema, pero eran de posturas contrarias, ¿cierto? Usted puede elegir de posturas contrarias o de la misma postura, ¿ya? Cuando desarrolle su guía. En el caso que vemos ahora, el tema es la donación de órganos y las posturas en este caso son las mismas en ambos afiches, que es fomentar la donación de órganos, ¿cierto? Que la gente se inscriba y done sus órganos. En la izquierda vemos una campaña donde el emisor es el gobierno de Venezuela, es una campaña que se hizo en Venezuela, y a la derecha un afiche de una campaña por el mismo tema, decimos, la donación de órganos, y el emisor es un club de adulto mayor que se llama El Bosque Florido, ¿ya? Entonces ahí también vamos analizando cada punto que dijimos que había que analizar. Entonces, respecto a estos afiches, bueno, el emisor ya los dijimos, promueve el valor de la solidaridad, ¿cierto? Sobre todo el de la derecha, que dice derechamente no ser egoísta, ¿cierto? También ahí hay que mencionar las estrategias de persuasión que se usan. Tenemos el imperativo en el caso del gobierno de Venezuela, ¿cierto? Que dice, sé tú uno más. También se pueden analizar como parte de los recursos no lingüísticos el uso de los colores, ¿cierto? El rojo, que llama mucho la atención, el de la derecha, que es una persona que no sería parte de esta estadística, y así, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que usted haya realizado este análisis y haya respondido todas las preguntas de la guía, va a reflexionar sobre su propio aprendizaje a través de estas 3 preguntas de metacognición que se llama, ¿cierto? Que es analizar cómo estamos aprendiendo. Por eso el monito que ahí aparece, que se está mirando a sí mismo como mirando su interior. La primera pregunta es, ¿con qué dificultad o dificultades me encontré? ¿Cómo la o las superé? O sea, ¿qué estrategias utilicé? ¿Qué hice para enfrentarlas? ¿Y de qué otra manera podría haberlas superado? Aparte de la manera que utilicé, ¿de qué otra forma podría haberlo hecho? Entonces, la idea de estas preguntas es que usted, bueno, como ahí dice, reflexione sobre su aprendizaje y eso hace que uno vaya adquiriendo más conciencia respecto a este proceso y nos ayuda a ir mejorando la manera en la que aprendemos. Entonces, con eso cerramos la clase de hoy. Espero que haya sido una clase provechosa para usted. Le reitero que cualquier duda la haga llegar al correo, yo siempre estoy atenta a él. Y le solicito, como siempre, que se siga cuidando y que siga trabajando de la mejor manera que usted pueda. Un saludo cordial para usted y para su familia y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.